De cualquier manera, los hombres también están siendo afectados, pero sí me parece relevante mencionar esto porque ante la crisis que la región recién ahora está empezando a experimentar y que no sabemos cuánto tiempo va a durar, puede implicar un costo muy alto para todas las familias, pero particularmente para las mujeres, y no hablemos de aquellos hogares donde la mujer es la única proveedora, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, por eso, ante esta crisis, todos los países deberían de tomar lo que se llaman las medidas anticrisis y poner en el centro de la atención a las mujeres. Bueno, vamos a hacer de nuevo una pausa comercial. Quiero decirles que, como ustedes bien lo saben, violencia no es solo, digamos, golpear a una mujer, ¿no? Sino también cuando se le priva a una mujer de un trabajo, estando igualmente preparada o capacitada que un hombre, también se ejerce violencia contra ella. Así es que vamos a hablar, cuando regresemos, de las diferentes expresiones de violencia que se dan en las distintas sociedades latinoamericanas y, si quieren, centroamericanas. Pausa, regresamos en breve. Bueno, estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. Teresa, a ver, mencióname otros tipos de violencia de los cuales se le pone poca atención a la mujer. Hemos hablado de la violencia más bien económica, ¿no? Económica política, porque sí, también es que hay que dimensionar el asunto, el tema. También se ejerce violencia cuando no se le da participación a la mujer en política, porque es un derecho de los seres humanos participar en política, tener acceso a un mejor salario cuando se está igualmente preparado, capacitado, como decíamos. Pero esa es solo una expresión de las distintas formas de violencia que se ejercen contra las mujeres. Hay más, recuérdame otras. Hay muchas más, por ejemplo, el que una mujer que tiene VIH se le da el medicamento mientras está embarazada y una vez que nace el bebé y se ve que él está sano, no se le da más el medicamento. Y eso significa que en el mundo hay muchos niños huérfanos y porque no se preocupa la sociedad y las políticas de la mujer, de la madre, y la verdad es que podrían ellas acompañar a sus hijos, y hoy día con los medicamentos el VIH es una epidemia que puede permitir una vida normal. Ese sería un tema, ¿no? El tema del VIH. El tema del VIH. A ver, también, fíjate que tengo un dato aquí bien impresionante. Por ejemplo, durante el año 2009 en El Salvador se reportaron más o menos 60 mujeres asesinadas, ¿no? Muchas veces también este tipo de investigaciones no llegan a profundidad, como también sucede cuando la víctima es una persona del sexo masculino, pero igualmente las mujeres siguen siendo víctimas de este tipo de violencia, de la violencia intrafamiliar, que son otras, digamos, expresiones de violencia que se dan. Bueno, desgraciadamente la violencia intrafamiliar es algo que está marcando mucho a América Central, a México, América Latina, y es la violencia que ejerce el hombre, la pareja, el marido, el más cercano contra la mujer, y por el solo hecho de ser mujer. Eso es lo que es más grave, y están muriendo también asesinadas muchas jóvenes adolescentes por su pareja, por su novio. Y esa es una preocupación grande y quizás tiene que ver con lo que María Rosa decía al inicio, cómo el mundo está cambiando, cómo los hombres tienen que ajustarse a estos cambios y cómo las mujeres queremos ser parte de este desarrollo y a los hombres les cuesta abrir este espacio para que las mujeres podamos estar también en los lugares donde se toma decisión. María Rosa, y en estos escenarios que estamos contemplando de estas nuevas expresiones de violencia, ¿el trato también es distinto cuando se habla de una mujer que de un hombre? Bueno, o sea, a ver, si me explico, perdona, que voy a precisar un poco más. Por ejemplo, si la víctima, ¿no? Que se le ha privado de su vida es una mujer y no un hombre, ¿es diferente el comportamiento del Estado o del gobierno? Yo diría, es difícil llegar a afirmar que sí o que no, por lo siguiente. Primero, porque generalmente por este tipo de violencias, el 90 o 99.9% de los casos son mujeres las víctimas, ¿no? Entonces, los casos de hombres asesinados por sus compañeras o, digamos, familiares más cercanos es como lo más raro, digamos. La muerte de los hombres se da en riñas callejeras, es decir, en otros contextos. La respuesta que están dando los estados al tema de sobre todo de la muerte y de la agresión hacia las mujeres, agresión sexual y agresión física en términos generales, yo creo que ha venido cambiando. O sea, el tema de la violencia ya sí es un tema de discusión de las políticas públicas y yo creo que hay que reivindicar que es producto de cuestión de política pública gracias al movimiento de mujeres particularmente
que durante muchos años han llevado a nivel mundial, pero a nivel regional y nacional, luchas permanentes, constantes, evidencias, ¿no? Convenciendo a todos los tomadores de decisión, particularmente en los ámbitos legislativos, lo que ha permitido que muchos de nuestros países hoy cuenten con leyes y además con políticas de Estado, sobre todo en el ámbito de la salud, de atención a esto. Sin embargo, lo que hay que reconocer es que no todas las mujeres tienen la misma oportunidad también para llegar a la justicia. Entonces, en este sentido, creo que hay mucho camino que recorrer. Primero, y ahí vamos de nuevo al presupuesto, en el caso de Nicaragua, por ejemplo, las comisarías de la mujer que atienden particularmente esta problemática dependen o dependieron durante muchos años de la cooperación internacional, o sea, no había fondos propios. Entonces, el día que se va a la cooperación, entra un proceso de mucha inestabilidad. Entonces, ahí hablamos de presupuesto, es decir, cómo este tema es de asunto de política pública, cuáles son las inversiones que tiene que hacer el Estado para asegurar la atención de las mujeres, prevenir. Yo creo que hay mucho dinero que hay que poner más en la prevención que en la atención, y no digo que no en la atención, porque el problema es que con la atención particularmente estamos atacando una parte mínima del problema, porque también el elemento que hay que mencionar, que en esta subordinación histórica que tienen las mujeres, les cuesta mucho llegar a la denuncia, y muchas veces por las mismas razones que mencionábamos, la dependencia económica. Es decir, muchas mujeres dependen de los ingresos o de lo que el hombre le provee como condiciones de sobrevivencia a ella y a sus hijos. Hay un sometimiento económico. Claro, Hay un sometimiento entonces económico. no lo denuncia, ¿no? O muchas veces es porque sabe que la policía o quien tenga que actuar no actuará, y entonces ella va a correr el riesgo de la muerte en el siguiente paso, cosa que se da de manera muy, permanente, digamos, en nuestros países. Entonces, creo que hay muchos ámbitos que hay que atacar, es decir, la prevención, la atención, el castigo a los culpables, pero de una manera equitativa, porque volvemos a lo mismo, las mujeres pobres, pocas de ellas pueden llegar realmente a los ámbitos de justicia donde se toman las decisiones, ¿no? A ver, eso es importante lo que tú estás mencionando, María, es decir, pocas veces las mujeres pueden porque por su situación económica, por temor o porque simplemente se desilusionan, ¿no? Porque la justicia no responde Así realmente, digamos, ante una denuncia, pero también a veces porque la justicia está lejos. Físicamente, digo, el lugar donde ir a denunciar tampoco es tan accesible, o la mujer, como es la que se queda con los niños en la casa, muchas veces, o sea, no tiene quien les cuide a los niños para ir a poner la denuncia, tan fácil como eso, ¿no? Cosas que se van convirtiendo en obstáculo. A ver, ¿quién responde a las mujeres? Esa es una pregunta que está planteada precisamente en este documento, y me parece importante decir, ¿quién responde a las mujeres? ¿Debe ser el Estado? ¿Debe ser los gobiernos municipales, la sociedad misma, las ONGs? ¿Quién responde a los gobiernos? Bueno, yo creo en primer lugar es el Estado el que debe responder a las mujeres, como decíamos en su incorporación, pero finalmente es toda la sociedad. La importancia es reconocer este aporte que decía yo de las mujeres y cómo las políticas públicas responden a la realidad de las mujeres, y para que estas políticas se implementen tienen que llegar a nivel local. Creo que los municipios son claves para implementar políticas que respondan a las mujeres. Por ejemplo, que se pueda ver la atención del parto. No podemos seguir teniendo en nuestras sociedades mortalidad materna en los niveles que hay, mortalidad infantil en los niveles que hay. Poco acceso también a la educación, aun cuando es lo que más ha avanzado América Latina es en el acceso a la educación. Pero, por ejemplo, cuando comentábamos de la crisis, una familia que cuando tiene que definir quién va a la escuela porque no puede pagar a todos los niños, bueno, se prioriza en general al niño. Por eso que hay muchos programas hoy día en América Latina que dan becas mayores a la niña y al niño para que la familia no saque a la niña de la escuela. Y esos han resultado altamente positivos. ¿Quién responde también? El Parlamento. Yo creo que es muy importante esta relación del Parlamento con el gobierno, cómo los parlamentos no dejan de trabajar en las leyes que benefician a las mujeres. El tema de las leyes de violencia.
Hay muchas leyes de violencia en el país, pero en América Latina, pero no se implementan o no existen los recursos para que se implementen, o luego el sistema judicial no las conoce o no las aplica. Yo creo que, y luego en la comunidad, tal como el secretario general de Naciones Unidas ha dicho en su campaña por la violencia contra las mujeres, todos somos de alguna manera responsables de poner un grano de arena para mejorar esta convivencia social y no aceptar la violencia contra las mujeres como algo normal o algo natural. Nuevamente ahí hay un trasfondo cultural.